Buenas tardes. Aquí estamos en el IENSIT, Ventanas al Conocimiento. Bienvenidos a nuestra temática o a nuestro programa de creatividad y productividad. Para mí es un placer tenerlos por allí presentes. Me encanta que estén conectados porque lo importante de estos espacios virtuales o de este mundo digital es que en donde estemos podemos tener la oportunidad de formarnos y de educarnos. Mi nombre es Chayesca Martínez, como aparece allí en la lámina. Soy doctora en Humanidades, mención Educación y bueno, para mí es un placer compartir este momento, este encuentro sincrónico con ustedes. Primeramente quería conversar antes de iniciar con la unidad 1 y unidad 2, que es lo que nos corresponde en este encuentro. Es la finalidad de esta materia. Principalmente nosotros entendemos que para poder convivir en este espacio y realmente ser buenos maestros, nosotros tenemos que ser creativos, originales, productivos, talentosos, y siempre tenemos que estar buscando ese momento en el cual ese proceso de enseñanza y aprendizaje sea enriquecedor y sea beneficioso para nuestros estudiantes y para nosotros mismos. Entonces, creo que al finalizar la tarde, ustedes van a tener en su aula virtual todo lo que tiene que ver con la planificación de este momento, que comienza hoy, 1 de marzo, y finaliza el 25 de abril. En la unidad 1 y en la unidad 2, que es el que ustedes van a comenzar en el día de mañana, con la actividad evaluada, es una presentación, que es una exposición virtual y un diario reflexivo. Ahí quería comentarles que para la presentación tiene que ser una presentación creativa de mínimo 15 láminas y que la exposición virtual, que debe ser colgada en YouTube, tenga alrededor de 8 o 9 minutos. De todas maneras, en el aula virtual, en esa actividad número 1, ustedes van a tener todas las instrucciones bien precisas para que realmente se desarrolle esta actividad de forma significativa y beneficiosa, ya que esta unidad 1 y unidad 2 tiene una ponderación del 40%. En cuanto al diario reflexivo, pues para mí es bastante importante que ustedes como educadores, sobre todo que se están formando en este doctorado en Humanidades, Mención Educación, puedan tener fortalecer ese espacio tan importante que es la escritura y sobre todo la escritura creativa. Entonces, en ese diario reflexivo yo les coloco una serie de interrogantes que ustedes van a generalizarla, porque recuerden que las preguntas son generadoras de un conocimiento. Van a realizar este diario reflexivo entre escritura e imágenes. Allí está bien especificado, va a ser una actividad bien interesante porque lo que van a plantear en ese diario reflexivo es cuán talentoso eres, cuán inteligente eres, qué aptitudes tienes ante adversidades de la vida, qué experiencias puedes contar desde el punto de vista profesional y personal acerca de cómo has podido llevar a cabo y cómo has podido establecer unos diferentes criterios dentro de esa dinámica de la educación en cuanto a la creatividad y la productividad. La unidad 3 es un mapa conceptual que van a realizar, por supuesto, con una exposición que me permita reconocer si realmente identificaste esa unidad 3 y si realmente esa unidad 3 ha quedado para que puedas ejercerla y ponerla en práctica en cualquier espacio educativo. Y la unidad 4 es un registro anecdótico. Este registro anecdótico también me parece bastante interesante porque puedes trabajar con las experiencias y con las experiencias vividas y con las propuestas que vas a hacer desde el punto de vista creativo y desde el punto de vista dinámico. ¿Cómo harías o qué estrategias o acciones podrías determinar para que en tu quehacer educativo, en esa labor educativa que realizas día a día, puedas llevarlas a la práctica? Porque cuando tú realizas un plan de acción o propuestas, recomendaciones, la puedes hacer en el corto, mediano y en el largo plazo. ¿Y cuáles son esas acciones concretas, precisas, incluso hasta sencillas, que permitan que tú puedas, luego de hacerlo y luego de terminar esta cátedra de creatividad y productividad, puedas accionarla, puedas ponerla en práctica en tu espacio? Entonces, antes de iniciar, me gustaría escuchar su nombre y dónde trabajas y cuál es la expectativa que tienes con respecto a esta actividad. Escuchamos a Arlene, a Javier y a Haider, que creo que en este momento son los que están conectados. Bienvenidos y bienvenidas. Y Janet, que está por aquí también. Los escuchamos, pueden levantar la manita para poder comenzar.
También sería bastante interesante que pudiesen abrir la cámara, porque a veces pareciera en estos encuentros que nosotros estamos hablando con con la cámara sin conexión. Y creo que pues todos tenemos la posibilidad de colocar la cámara y conocernos. Iba a escuchar al profe Javier, creo que estaba levantando la mano. Buenas Bueno, tardes. buenas tardes, ¿cómo está, doctora? Mi nombre es Hermes Javier Matar Jiménez. Me encuentro en la ciudad de Tame, Ok. Colombia. Doctora, me asalta como una inquietud en la cuestión de lo del video. El video son 15 minutos, ¿cuántos minutos? 10 minutos y 15 láminas, De algo 10 a 12 así. minutos, ajá, Pero para uno colgarlo ahí en YouTube. en YouTube es como muy pesado, no sé si se podría de pronto acortar un poquito más y menos láminas. Me imagino que pues para uno decir las cosas, me imagino que no necesita tanto tiempo o no sé si de pronto la Lo que pasa actividad es que pues lo tienes que requiere. primero revisar el contenido, ¿verdad? Porque recuerda que es la unidad uno y unidad 2 y Sí, de máximo de láminas son 15. Hay profesores que, como las láminas son una, es de apoyo, recuerda que las láminas no es una cantidad de letras, de cantidad de producción, sino sencillamente es un apoyo para tu exposición. Y lo que tiene que sí, ver por con eso. Mm. exacto, y lo que tiene que ver con el video, máximo son 12 minutos. Hay personas que lo hacen en más corto tiempo porque sintetizan aún más. Siempre va a depender de eso, porque no es hablar por hablar, sencillamente es hacer una presentación que tenga el contenido, ¿verdad? Y que usted pueda hacer una reflexión acerca de eso, ¿ok? No, y pues la discusión mía es porque para el momento de subirlo siempre es pesado y bueno, y pues la gente siempre para mirar un video así tan largo, pues no sé, no lo Y digo con... utiliza, no has utilizado no has utilizado Canva, esa herramienta que tenemos ahorita por internet, esa herramienta de Canva, usted incluso hace el video allí y lo que me envía es el enlace. Entonces no tiene ni siquiera que colgarlo por YouTube, sino Ah, te listo. me envía el enlace y como yo también tengo esa misma cuenta, pues se puede trabajar también de esa manera. Siempre hay diferentes opciones Bueno, para eso, ¿ok? listo, vale. Ok, muy bien. Listo. Bueno, muchas gracias. El profesor Arlene, Haider, Janet, buenas Hola, tardes. muy buenos días. Buenas tardes, buenas tardes. ¿A quién escuchamos? Ok, la profesora Janet. Primero las mujeres, ya nos dimos cuenta. Muy buenas tardes para todos los que estamos conectados a esta hora, muy juiciosos. Mi nombre es Janet Mocada, soy del lugar de Colombia, Ok, departamento de Arauca, municipio Tames, con muchas expectativas en cuanto a este curso y pues de pronto he sido como muy cansoncita de, bueno, empiezan las clases, ¿cuándo empiezan las clases? Como todo qué niño bueno. nuevo. Entonces, la verdad, Oye, con muchas expectativas y un gusto saludarlos a todos. Muchísimas gracias. ok, muy bien, muchas gracias. El profe Arlene, que estaba conectado. Sí, muy buena tarde. Buenas tardes. Un cordial saludo, un placer saludarles. Bueno, yo estoy ubicado en Nueva Granada, Magdalena, y bueno, me coge un poquito de sorpresa porque no sabía de pronto la clase, andaba en otros quehaceres. Ok, A pesar de estar pendiente, pues me sorprendió un poquito la actividad de hoy. Pero aquí estamos con el deseo de aprender así es. Y de poder reflexionar. y de poder reflexionar, claro está. Ok, Cordial me saludo a alegra. todos. Dios les bendiga. Un placer. El profesor Haider. Buenas tardes, Hola, buenas tardes. ¿cómo estamos? Muy bien. Sí, alcanza, lo que pasa es que estoy en un lugar distante del pueblo. Sí, así es. Bueno, mi nombre es Jair Pacheco Bolaño, también soy de acá de Colombia, Nueva Granada, Magdalena, y bueno, también un placer estar aquí y con expectativas de poder afianzar más conocimiento en esta área. Y bueno, muchas gracias Excelente. por la bienvenida. Muy bien, entonces bueno, nos escuchamos bienvenidos. Para nosotros, de verdad, cuando
cuando vemos el esfuerzo y la dedicación que hacemos nosotros como maestros, incluso ustedes, miren que la mayoría está en un espacio remoto, está haciendo todo lo posible para poder trabajar, para poder formarse y para poder proyectarse como doctor en educación o doctor en humanidades. De verdad que me siento muy orgullosa de este grupo y bueno, aspiramos que este encuentro sincrónico pues sea de beneficio para usted y de mucha reflexión. Bienvenidos. Dice que la primera tarea de la educación es editar la vida, pero dejándola libre para que se desarrolle. Y eso lo dice María Montessori. Eh, ¿Qué es la educación para nosotros? Para nosotros la educación es indispensable para la vida. No hay ninguna nación que pueda progresar, desarrollarse de manera humana, de manera óptima y alcanzar los niveles no solamente económicos, sino culturales, educativos, humanos, sociohistóricos, si no está la educación. El educador tiene una gran tarea y sencillamente es esa, agitar la vida, hacer que cada día sea posible formar a mejores seres humanos, ciudadanos comprometidos, responsables, empáticos, solidarios, realmente afianzar los valores y por supuesto desarrollar profesionales exitosos que logren subir o alcanzar esa producción que todos necesitamos para tener realmente una buena calidad de vida. Nuestro contenido temático, subir aquí un poquito, ok, ya va. Aquí. Nuestro contenido temático de hoy, vamos a trabajar la unidad 1 y la unidad 2, que es la que yo les vengo comentando de la evaluación que ustedes van a desarrollar a partir de mañana. Van a tener un espacio del 2 de marzo hasta el 15 de marzo, creo que está por allí la planificación, para ustedes poder desarrollarlo. Este contenido temático tiene dos áreas, por decirlo de esa manera. La primera, que son los postulados teóricos, según algunos autores, acerca de educación, de creatividad, de talento, de inteligencia y de aptitud. Luego de poder desarrollar cada uno de esos conceptos, tenemos la sociedad del conocimiento como industria del conocimiento y tenemos la accesibilidad y flexibilidad como principios orientadores de las políticas de innovación. Todos nosotros como educadores en algún momento nos casamos, ¿verdad? Es decir, afianzamos nuestro conocimiento, nuestro aprendizaje y nuestro actuar con algunos filósofos, pensadores, didácticos, maestros reconocidos. En mi caso es con Freire, porque Freire dice que la educación es un canto de amor, de coraje hacia la realidad que no teme y que más bien busca que transformar con espíritu comprometido y fraternal. Dice que la educación es un constante vivir de experiencias mutuas entre el educador y el educando y que la educación es un arma de lucha contra el atraso y la pobreza. Nosotros cada vez que comentamos en algunos espacios virtuales, incluso presenciales, acerca de lo que es la educación, nos adentramos un poco a este concepto que trata Freire. La educación es un constante vivir de experiencia entre el educador y el educando, y es cuando vemos la educación no de una forma tradicional, sino una educación que transforma o que busca transformar ese proceso integral del individuo, ese proceso integral del ser humano, porque el ser humano no solamente o es un recogedor, por decirlo de esa manera, de conocimientos, ¿no? El ser humano es una vasija, ¿verdad? Y usted es el moldeador, así como lo hace Dios con nosotros, usted es el alfarero, usted es aquel que es capaz de transformar a ese ser humano y que esa experiencia que tenemos en ese constante vivir. ¿Y por qué hablamos de ese constante vivir de experiencia? Porque cuando usted solamente trabaja el postulado teórico, pero no lo enlaza a la vida cotidiana, y no lo enlaza a ese movimiento que tiene el estudiante en ese proceso de transformación de su aprendizaje, para que lo sienta significativo, para que lo lleve a la práctica o incluso para que lo utilice dentro de su discurso, usted está errado como educador. Usted pierde la esencia de la educación y por eso es que se habla que la educación es un arma de lucha contra el atraso y la pobreza. Cuando en cada espacio que nosotros tenemos en nuestras escuelas, en nuestros liceos, en las universidades, nosotros buscamos que el estudiante
se pellizque, ¿verdad? Y entienda la importancia de la educación, la importancia de la lectoescritura, de la lectura y la escritura para su transformación social y educativa. Cuando él entienda que el razonamiento lógico-matemático, que no solamente son las fórmulas y llegar a un resultado, sino que él tenga la capacidad de conectar esa matemática, esas ciencias naturales, esa historia, esa geografía, esa educación para el trabajo a su vida, su vida transforma. Entonces, si yo desde educación inicial, que yo lo creo de esa manera, siempre por supuesto dentro de la escala o dentro de esa escalera de la complejidad, si usted desde el primer momento, usted busca que ese estudiante aborde su proyecto de vida, ¿qué quiero para mi vida? ¿Qué quiero ser? Cuando finalice el bachillerato, porque es que a veces dicen, ¿qué quiere ser? ¿Cómo es que dicen? ¿Qué quiero ser cuando sea grande? No, usted cuando sea grande va a seguir siendo ser humano. Lo que pasa es que usted va a establecer, a irse a un camino profesional donde usted va a ser ingeniero, va a ser médico, va a ser administrador, va a ser político, ojalá que sea de la buena política, va a ser un economista, pero usted va a ser un buen ser humano, usted va a llevar esa formación profesional como un excelente ser humano. Entonces, cuando nosotros comenzamos allí a ser buenos maestros desde inicial y después nos vamos a primaria, después nos vamos a educación media, e incluso ahorita en la universidad, nosotros estamos luchando contra el atraso y la pobreza. Colombia, Venezuela y todos los países latinoamericanos tenemos muchísimo que dar. No obstante, nos ven como esos países tercermundistas, como los países subdesarrollados, ¿no? Nosotros somos un país muy desarrollado, pero tenemos muchísima riqueza cultural, histórica, económica, educativa. Hemos sido los garantes en otros países latinoamericanos y europeos de ser unos buenos educadores y marchar en función de la educación. Y allí es donde parte, y es donde a nosotros nos interesa este encuentro, parte la creatividad. ¿Y qué es la creatividad? La creatividad, bajo el enfoque de Freire, se destaca la pedagogía creativa y liberadora, la cual da importancia y significado a la necesidad de estimular la creatividad en los estudiantes para la búsqueda de la verdad o el conocimiento a través del proceso de descubrimiento e investigación. De este modo, el estudiante como ciudadano se constituirá, es que está haciendo un calor impresionante, no hay electricidad, y como no hay aire acondicionado, realmente pega un poquito el calor. En un participante activo y en una persona crítica que intenta buscar las soluciones creativas y pertinentes a los problemas que se plantean en su entorno. Todos los seres humanos somos creativos. Ustedes que están allí, mi persona y todas las personas que estamos alrededor somos creativos. Eso es una condición innata con la que nace el ser humano. ¿Qué es lo que hacemos nosotros los maestros en conjunto o con la vinculación con los padres y la comunidad y con todo el entorno? Estimularlo, estimular para que el estudiante, a partir de ese descubrimiento, esa indagación, esa búsqueda de aprender más, sea creativo, sea original. Cuando usted dice, ¿por qué? Cuando nosotros los maestros hacemos esa distinción, ¿no? Entre un estudiante creativo y el otro no. Sencillamente porque el que es muy creativo es porque tiene esa combinación perfecta, ese vínculo perfecto entre el maestro, entre los padres, sus representantes, entre los que están dentro de esa comunidad y entre las bases que traen. Si nosotros entre todos lográramos tener espacios de aprendizaje para nosotros los maestros, porque nosotros los maestros somos muy creativos, pero nuestras propias condiciones a veces hacen que coloquemos una barrera. ¿Cuál es la primera barrera? El conformismo. ¿Cuál es la segunda barrera? Esa pesadez, ese desánimo por muchas condiciones que nos suceden a los maestros. ¿Por qué? Porque nosotros los maestros no solamente somos maestros en cuanto al conocimiento, somos psicólogos, somos orientadores, somos economistas cuando hay alguna situación, somos abogados cuando pasa otras situaciones. Entonces, usted tiene un conjunto de todo. Y hay algunas barreras que impiden que realmente la creatividad se dé, pero principalmente es esa, los pensamientos negativos y el conformismo. Cuando nosotros llevamos la misma planificación de años anteriores. Entonces, usted, por ejemplo, en mi caso, yo soy profesora en dos colegios, ¿sí? Donde trabajo castellano y literatura. Pero yo a castellano y literatura, yo todos los años cambio el programa y trabajo de primero a quinto año. ¿Por qué? Porque cada vez que usted entra a Google o cada vez que hace alguna actividad, usted está
indagando, descubriendo cosas nuevas para poder tener esas soluciones creativas a los problemas que se plantean. Y por supuesto, los problemas se plantean de acuerdo al entorno. No todo es igual, por eso es que la educación jamás debería ser una camisa de fuerza. Usted tiene una planificación que por supuesto le envía el Ministerio de Educación, lo hacen internamente dentro de su entorno laboral, pero usted tiene la capacidad, tiene el talento y tiene la actitud para que esa planificación usted pueda trabajarla de acuerdo a las personalidades y a lo que usted tiene dentro de su espacio. Hay estudiantes que tienen una gran fortaleza, son estudiantes que tienen una gran expresión verbal, tienen una gran expresión corporal, dominan muy bien la escritura, como hay estudiantes que no. Entonces, ¿qué hacemos con esos estudiantes que tienen ese gran potencial? Usted los coloca como tutores ante esos niños para que esos problemas conlleven rápidas soluciones y soluciones, por supuesto, creativas y originales. Tenemos el talento y todos en esta vida, mis estimados doctorantes, todos tenemos un talento. Y Lorenzo, Betancur y Valadez y Zavales Rodríguez definen al talento como todas las manifestaciones individuales exteriorizadas de forma espontánea en el quehacer cotidiano de una persona y que pueden estar presentes en su niñez o son descubiertos y desarrollados a través de las vivencias que se experimentan en diversos contextos y se reflejarán a través de cada habilidad, cada destreza, cada actitud o potencialidad que un individuo demuestre al accionar en un asunto determinado o en diversas actividades en las cuales puede destacarse con actitud placentera por lo que realiza. Cuando usted tiene talento, y hay estudiantes que tienen varios talentos, nosotros como maestros tenemos una diversidad de talentos. Entonces, cuando usted está en su espacio educativo, usted se da cuenta que si hablamos de los adultos dentro del personal directivo y el personal de docentes, incluso el personal de mantenimiento, el personal de apoyo, el portero, todos nosotros tenemos un talento. Les voy a dar un ejemplo. El portero es portero, esa es su función, esa es la función que él cumple, estar pendiente de la hora de entrada, de la salida, de los estudiantes, del comportamiento, pero de los tres porteros hay uno que tiene un gran talento. Le gusta todo lo que tiene que ver las plantas ornamentales, le gusta que los espacios estén hermosos, que hayan flores, que hayan plantas medicinales, y él comienza a trabajar en eso. Y hay estudiantes de nuestro salón que también tienen esa habilidad y tienen ese talento. Entonces, hay estudiantes que fluyen desde el punto de vista ambiental, hay estudiantes que fluyen en sus habilidades musicales, en sus habilidades artísticas, en pintura, en escritura y lectura, en razonamiento matemático. Entonces, nosotros tenemos que ir descubriendo el talento de cada estudiante para poder formar pequeños grupos que permitan que ese talento pueda aflorar y pueda brindar al espacio de aprendizaje muchísimas experiencias importantes y significativas en cada proceso. Aspiro que vaya bien, pasa que a veces vamos un poco corriendo por el tema del tiempo. Tenemos también el otro concepto que tiene que ver con actitud. Y tenemos a Pierón, a Piaget y a Gemelli. Pierón dice que la actitud es una condición congénita que puede permanecer en un estado oculto, pero que si llega a manifestarse se transforma en habilidad, en conocimiento y en capacidad. Y ustedes en la evaluación que van a tener de la unidad 1, yo les hablo acerca de las aptitudes y qué aptitudes tiene usted ante situaciones, ¿verdad? Ante espacios, porque es importante reconocer la diferencia entre la aptitud y la actitud. Que la actitud es con C, son las acciones o son valga la redundancia, las actitudes que usted tiene ante diversos espacios de su vida. Piaget habla de la diferencia que existe en dos individuos que principalmente poseen las mismas características. Y Gemelli dice que este autor define las actitudes como el botón determinante que origina diferentes rendimientos. Y a raíz de esto conceden peculiares modos de reaccionar o solucionar problemas desde perspectivas distintas. Entonces nosotros vamos a ir en la escritura de ese diario reflexivo, usted va a ir trabajando cuáles son las actitudes, cuáles son los talentos y cuáles son las habilidades que ustedes tienen y cómo se han ido transformando a lo largo de su proceso personal y laboral. Seguimos por aquí. Inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Según Francis Galton, en 1909, la inteligencia es una propiedad hereditaria del sistema nervioso.
es diferente en cada individuo y se puede medir a través de la precisión y velocidad de reacción a estímulos externos. Goleman dice que la inteligencia emocional, que yo ayer estaba trabajando con mis estudiantes, lo que tiene que ver con gestión de emociones. Y hablábamos que nuestro cerebro, e incluso la sociedad, antes tomaba más en cuenta el coeficiente intelectual que la gestión de las emociones. Y en este momento, en esta sociedad actual del siglo XXI, para nosotros es muy importante el coeficiente intelectual, pero es mucho más importante lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, que es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, los sentimientos de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros mismos. Cuando nuestros estudiantes aprenden a gestionar emociones, y lo hablaba el autor en el día de ayer del video que estaba presentando a mis estudiantes, hablaba que cuando tú vas al psicólogo, perdón, cuando tú vas al zoológico, usted reconoce cuál es el mono, cuál es el gorila, cuál es el león, cuál es el leopardo, cuál es el tigre, cuál es la jirafa, cuál es el elefante. Entonces, nosotros deberíamos reconocer en nuestro propio proceso personal cuáles son nuestras emociones y cuáles son las que afloran de acuerdo a una situación. Cuando estoy alegre, cuando estoy triste, cuando tengo ira, cuando tengo enojo, cuando tengo depresión, ¿verdad? Cuando mantengo más pensamientos negativos que positivos. Entonces, ¿cómo nosotros logramos, a partir de esa inteligencia, que nuestro estudiante desarrolle la inteligencia a partir del proceso de reflexión, de análisis, de comprensión, de expresión verbal y expresión escrita, pero también cómo nuestros estudiantes ante las situaciones maneja la inteligencia emocional, maneja las emociones? Incluso hablábamos de ejemplos. Entonces, haces esto. Cuando tú tienes una situación en la cual te genera ansiedad, te genera depresión o te genera tristeza, tú respiras 3 veces. Respiras 3 veces para que ese vínculo que tenemos entre el cerebro y entre nuestros sentimientos, nuestras emociones puedan conectarse y usted pueda tener la prudencia, incluso el silencio prudente para decir y para reaccionar ante diversas situaciones, ¿ok? Para Gardner, la inteligencia es la capacidad mental de resolver problemas y elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. No considera la inteligencia como una única capacidad, sino que está compuesta por diferentes capacidades específicas, siendo esta un conjunto de habilidades mentales que no solo se manifiestan de forma independiente, sino que tal vez estén localizadas en diferentes regiones del cerebro. Cada inteligencia nunca existe aisladamente de las otras. Y es cuando conseguimos a diversos autores que trabajan el cerebro triuno y hablan de esa capacidad que tenemos nosotros y cómo el ser humano, Dios mío, creo que utiliza un 20% del 100% de nuestra capacidad. Cuando nosotros tenemos desde educación inicial hasta incluso ustedes, educación universitaria, nosotros que estamos en el postdoctorado, que estamos formándonos en otras profesiones, si usted utilizara el tiempo, ¿verdad? Planificara su tiempo para la lectura, para la escritura, para la meditación, para la investigación, para el fenómeno del compartir, ¿sí? Compartir con su familia, compartir espacios, ¿verdad? Y hablamos de espacio de mi momento para escuchar música, mi momento para caminar, para hacer deporte, mi momento para poder comer y comer en paz, mi momento para dormir, que es tan importante, mi momento de ocio. Entonces, cuando usted planifica todo su tiempo, usted cada día desarrolla más la inteligencia y, por supuesto, sus talentos. Si yo, por ejemplo, me encanta escribir, me encanta la escritura, pero utilizo muchísimo este aparato dispositivo electrónico, evito, ¿verdad?, que la escritura llegue al 100%, incluso al 50%, porque estoy haciendo un escaneo rápido, ¿verdad?, una lectura rápida de lo que hay en las redes sociales, pero no me siento en el computador con el cuaderno, que dicen que uno de los aspectos más importantes que nosotros tenemos que tener como maestro es que el estudiante desarrolle el proceso de escritura con el lápiz y con el bolígrafo. Dicen que es tan importante que nosotros ante cada lectura, ante cada situación, el estudiante, además de expresarlo oralmente, lo escriba. Eso permite que el estudiante realice un proceso de análisis y comprensión de texto de la forma más significativa. Seguramente si
nosotros hiciéramos eso desde educación inicial y lo continuáramos nosotros, ya como personas adultas y profesionales, ¿cuántos libros nosotros no podríamos tener por allí compartiendo nuestra experiencia y vivencia en cualquier espacio universitario, educativo, laboral, comunal, cualquiera que quisiera leer nuestros libros? ¿Cuántos niños tuviésemos, si nosotros tuviésemos la capacidad de reconocer sus talentos? Un buen músico, un buen pintor, un buen escritor, un buen futbolista, basquetbolista, tantas habilidades que tienen nuestros estudiantes y a veces por ir al galope del tiempo no logramos reconocerlas. Y no solamente el estudiante, siempre les digo en mis clases, nosotros mismos, ¿qué estamos haciendo por nosotros mismos para desarrollarlo? Antes de comenzar con la unidad 2 de Sociedad del Conocimiento, quisiera escuchar a algunos de ustedes con alguna reflexión que quisieran hacer con estos conceptos que acabamos de nombrar. ¿Alguno de ustedes que quisiera hacer alguna reflexión? No todos a la vez, por favor. La profesora Janet, el profesor Javier, el profesor Erlín, el profesor Gil. Quisiera escucharlos. Recuerden que esto es un encuentro sincrónico, pero no solamente el profesor es el que habla, ustedes también tienen esa posibilidad. ¿Los escucho? Buenas tardes. Buenas tardes. Profesor Javier. Profe, pues muy interesante de su clase, estoy sorprendido. Profe, pues yo pensando en la inteligencia emocional, y es muy cierto, ¿sí? El manejo que nosotros tenemos que darle en este momento a los niños es como esa parte, porque hay muchos niños que de pronto su aspecto emocional es muy afectado por Sí. el mismo entorno, la misma sociedad. Y es un gran trabajo que tenemos nosotros. Y la cuestión de la escritura también es algo también muy fundamental para nosotros llevar nuestras clases, mirar a ver que el niño desarrolle todas esas inteligencias que de pronto tienen, ¿sí? Mm, Me ha parecido muy interesante todo lo que tú has mencionado. Eh, pero también me asalta de pronto como esa cuestión de que yo te mencioné de pronto de bajarle un poquito de tiempo al video y un poquito de tiempo de pronto a las diapositivas. No sé qué posibilidad de pronto, eh, pues dice que pues los profes deben escuchar, ¿cierto? Y Claro, por usted es supuesto. nuestra profesora y pienso yo que de pronto, no sé, por esa parte, ¿qué posibilidad hay de pronto dejarlo en 10 minutos, dejar 10, bueno, en 10 minutos está, ¿cierto? Dejar de pronto y dejar de pronto en las diapositivas de pronto en 10, ¿sí? Por supuesto que sí, eso lo vamos a Pero, discutir. Claro que sí. Esa es la idea, pero profe. Cuando nosotros sí, estamos entonces, en estos espacios es para poder compartirlo, para poder sí, llevar sí, decir una de pronto planeación que nos funcione a 5 y todos. 5. Ajá. 5 y 5 minutos de pronto sería del primero y de pronto del otro, bueno, 5 minutos y de pronto mirar 5 diapositivas del primer módulo y bueno, el segundo módulo, algo así, porque son dos, ¿cierto? Pienso Sí, yo, no señor. sé. De todas maneras, tenemos que entender Bueno, algo, profesor. En mi caso, y se lo digo a mis estudiantes, por eso le digo que a mí me encanta ser maestra y sobre todo en el área de castellano y literatura, yo siempre converso con mis estudiantes y les digo, no es la forma, es el fondo. Entonces me dicen, sí, profesora, pero escribí 4 hojas y le vas a 4 hojas, déjeme leerlo. Porque no es lo que escribe, porque a veces los párrafos son los mismos, pero con distintas palabras, no es la forma, es el fondo, profe. Mientras que usted, no, pues dentro de lo esa dejaría capacidad de como, análisis, usted lo haga lo perfecto, dejaría, es sí, maravilloso para mí. ¿Ok? ujú, Escuchamos a la profe sí, Yanni. Profe, cuéntame. bueno, muchísimas gracias, doctora, muy Gracias a amable. ti, gracias a Un ti. abrazo. Yo viendo un arreglo entre docente estudiante, una negociación. Esto nos encanta. Y a veces sucede eso entre las aulas de clase, porque a veces nosotros nos sucede, y mire, a veces somos personas ya profesionales, pero siempre tenemos que llegar a como un punto de Bien, equilibrio, ¿cierto? sí, así Y es. eso es lo bueno de disfrutar esto, tanto la parte de docencia, pero también la parte como estudiante.
Y Perfecto. ahorita hoy estamos nosotros como estudiantes, ¿cierto? Sí. Y nos están exigiendo y la idea es, digo, llegar a un punto de equilibrio y eso pasa dentro de las aulas de clase. A veces los estudiantes uno le está dando como tanta información y no utiliza la mejor estrategia y, profe, todo eso. Pero quizás de pronto ellos no ven la importancia que uno les quiere hacer llegar esa información y que eso la van a necesitar más adelante. Entonces, mire que es muy bueno trabajar y precisamente estamos trabajando la inteligencia emocional aquí. Claro Cuando tú que miras tanto trabajo en algo y no, Dios mío, qué un mundo de trabajo. sí. Pero ya cuando empiezas a desenvolverte en ese punto y empiezas a desarrollar y no, y realmente sí se necesitaba todo ese tiempo y todo eso para poder desarrollar la actividad. Así es. Muchísimas gracias, mi No, profe. a usted, exacto. Miren, cuando ustedes hablan, por eso es que es supremamente fundamental escucharlos, verlos. Cuando uno los ve en sus contextos y en sus espacios, usted dice, Dios mío, maravilloso que estén en cualquier lugar, incluso montado. El año pasado tuve la oportunidad de trabajar con un profesor también en Colombia y él decía que él iba en el autobús porque él era el único que trabajaba con matemática. Entonces, iba a espacios para poder trabajar con matemática con esos estudiantes. Profesora, voy aquí y me escribía por el privado, pues, en el grupo del WhatsApp, y yo, tranquilo, trabaje, hágalo y me lo va enviando porque es eso. Cuando usted entiende que usted está formándose como doctor en educación, como doctor en humanidades, escuchen la palabra, ser humano, en educación. Por supuesto que tenemos que tener flexibilidad, tenemos que tener empatía, tenemos que buscar reconocer a cada uno de ustedes y saber que cada uno en su contexto está haciendo todo el mayor esfuerzo para lograr no solamente el título es bien, pues que te diga, ah, mire, doctor, sí, bien. No, nuestro título sí me va a ser maestro, maestro para la vida y para formar a ese buen ciudadano. Profesor Arlene, creo que usted quería hablar para poder continuar con la clase, ¿no? Ok, entonces continuamos. Ok, voy por aquí. Mire, este tema es muy interesante. Les voy a compartir ahora más tarde, por eso le digo en el aula virtual, un material, es un artículo científico que lo prepararon unas chicas en Guatemala, son unas maestras que escriben desde el punto de vista de la empatía acerca de la sociedad del conocimiento. Y en este sentido, la sociedad del conocimiento busca, ¿verdad?, transformar la educación, esa educación tradicional, estructural, esa educación, por supuesto, que no podemos dejarla atrás, porque todos nosotros hemos sido formados en una educación tradicional, venimos de planes y programas completamente rígidos, donde lo importante no era la inteligencia emocional, donde lo importante no era cómo tú te sentías, sino lo importante era cuál era tu nota, tu calificación. Cuando a ti, cuando estabas en el liceo o cuando estabas en la escuela, tú no tenías nombre porque tú eras un número de lista, el uno, el 2, el 3 y nunca hubo ese momento, o tal vez nunca no, pero no puedo decir que nunca. Hubo muy buenos maestros que realmente llegaban a transformar el espíritu de ese estudiante, pero la gran mayoría, pues entonces nos educó a punta de rejo, y entendiendo que tal vez esa educación sí tiene aspectos muy positivos. Nosotros llegamos a este siglo XXI con una sociedad del conocimiento contextuado al momento, a la sociedad, a una sociedad que viene de una pandemia, y a veces tenemos que evitar dejar de hablar de eso, pero tenemos una transformación desde el punto de vista negativo en cuanto a los valores. El objetivo de esta sociedad del conocimiento es crear una comunidad bien informada, inteligente, progresista, comprometida y bien organizada. Para lograrlo se enfoca en mejorar cómo se obtiene, comparte y se protege el conocimiento. Este concepto se empezó a usar gracias a Peter Drucker, un reconocido profesor, en un contexto donde la tecnología y las comunicaciones empezaban a transformar el mundo. Esto demuestra cómo las tecnologías de la comunicación juegan un papel crucial en la difusión y manejo del conocimiento. Cuando usted utiliza el celular, el dispositivo electrónico, y usted utiliza las herramientas y las redes sociales en forma positiva, obvio, quiero que lo tengamos claro porque lo acabo de decir anteriormente.
usted tiene tiempo para todo. Del tiempo para todo tenemos el tiempo de ocio. Sí, el tiempo de ocio es importante, pero no puede ser determinante para tu vida. Entonces, cuando usted utiliza las herramientas y aplicaciones educativas y utiliza las redes sociales en función de transformar tu propio ejercicio profesional y llevarlo a la práctica a tus estudiantes, eso es fenomenal. Y les voy a compartir, por ejemplo, un ejemplo, el ejemplo del Instagram. El Instagram usted puede ver una cantidad de contenido. Y cuando usted, por ejemplo, comienza a pasar, ¿verdad? Y comienza a ver un contenido muy interesante, la misma tecnología hace que ese contenido pase a cada instante en tu red social. En mi caso, yo utilizo el Instagram para ver todo lo que tiene que ver con actividades creativas. En cuanto a, nosotros tenemos un colegio que tiene un énfasis con la música, el arte y la danza. Entonces, todo mi contenido va dirigido a eso, a cómo buscar estrategias que hay un sinnúmero de personas que apoyan y que están allí en esa función de grabar su experiencia, de grabar sus experiencias para poder, para que nosotros, los que somos esos cibernéticos, podamos llevar a la práctica. Es fenomenal. La era digital vino para quedarse y para expandirse, sobre todo con lo que tenemos que ver con la inteligencia artificial. Lo que pasa es que, ¿qué hacemos nosotros como maestros? Lo equilibramos. Equilibramos absolutamente todo lo que tiene que ver con la sociedad digital. Usted, si por ejemplo trabaja, que eso no se lo he preguntado, ojalá ahí tengamos la oportunidad de poderlo trabajar en la próxima clase, cuando usted, y en el registro anecdótico, que es la unidad, que es la evaluación número 3, que ustedes me puedan contar a mí la experiencia que ustedes tienen en sus espacios. Cuando usted, por ejemplo, tiene estudiantes de educación media y ellos viven concentrados con el teléfono, usted tiene que utilizar ese teléfono a su favor. Entonces usted busca estrategias, programas, cuestionarios incluso digitales, páginas donde nosotros podamos hacer conversatorios con los estudiantes, donde ellos puedan montar experiencias significativas en el Instagram, en el TikTok, en Facebook y podamos trabajar en función a manejar el conocimiento a partir de establecer estrategias de acciones en cuanto a la sociedad digital y cómo llevarlo. Dice que debemos educar para formar individuos con calidad humana, que aporten al desarrollo económico, político y social desde sus profesiones. Moreno y Velázquez, 2012, y les traje este párrafo que está bastante concentrado en una información muy importante. Mencionan que no solo debemos centrarnos en obtener la información, hay que saber buscarla y utilizarla para un bien común, con sentido crítico y un fin utilitario, lo que indica que el educando de aprender a utilizar la información y el conocimiento para innovar o solucionar una problemática o necesidad de tal manera que le permita cambiar el mundo que lo rodea, mejorar su calidad de vida, el de su familia y el de su comunidad, y el de su comunidad. Solo de esta manera podemos referir que existe una sociedad del conocimiento. Nada puede quedar en letra muerta. Nosotros, para poder establecer y mejorar nuestra calidad de vida, esa escritura, esa lectura, esa investigación debe transformar la sociedad, debe transformar el conocimiento, debe tener aplicación en la vida cotidiana. Lo coloco en mi área. Si yo como maestra de castellano, no busco que el estudiante escriba mínimamente 4 párrafos. Si mi estudiante, yo aplico mucho eso, estrategia de escritura creativa. Entonces, hoy tenemos prueba escrita, pero si yo estoy hablando de la lectura y la escritura, ¿será que el estudiante va a tener un aprendizaje significativo? Si yo le pregunto, ¿qué es la lectura? ¿Cuáles son las características de la lectura? ¿Cuáles son los elementos de la lectura? No. Yo entonces les coloco, yo tomo la pizarra y si son 8 columnas, coloco 8 títulos. La era del diálogo. Un día a la vez. 5 semanas sin ti. Les coloco un título y ellos a partir de allí tienen que formar una historia. Y ustedes vieran lo provechoso. Yo tengo muchas experiencias positivas, encantadoras, que me han hecho llorar, nos han hecho llorar, de toda esa creatividad, esa imaginación y esa producción que hace el estudiante allí. Ellos dibujan, incluso a lo último hacen dibujos, hacen una reflexión, una moraleja, una enseñanza acerca de eso. Entonces, usted está formando un individuo con calidad humana
y sí le va a aportar al desarrollo económico, político y social. ¿Por qué? Porque ese niño que está escribiendo va a llegar a su casa y va a hablarlo, va a decirlo. Incluso tenemos espacios para fomentar la lectura y sobre todo para fomentar la oratoria, porque para usted tener un buen contador, un exitoso ingeniero, un exitoso médico, un exitoso maestro, un exitoso abogado, miren la magnitud de esta profesión, el niño tiene que tener muy buena expresión oral, tiene que tener muy buena expresión verbal, una forma donde él pueda moverse como pez en el agua dentro de cualquier espacio. Y eso lo hacemos a partir de la formación del maestro y la formación individual de cada niño. Y entonces es cuando hablamos de esa accesibilidad y esa flexibilidad como principios orientadores de la política de innovación. La flexibilidad, mis queridos maestros, mis queridos doctorantes, la flexibilidad es un ingrediente clave en la innovación. Si nosotros consideramos, creemos y siempre estamos en ese proceso de estar encajonados, de sentirnos como en una cajita de cartón donde usted es un profesor cuadrado, que usted no permite que el estudiante tenga una nueva idea, que el estudiante tenga un nuevo proyecto, no permite la flexibilidad en su planificación y donde usted no adapta las nuevas tecnologías, donde usted no... no utiliza la resiliencia, donde usted siempre está siendo, y vuelvo otra vez al principio, desmotivado, con esos pensamientos. Entonces usted nunca llega con una sonrisa, con una buena actitud, buscando que las cosas, los espacios educativos, y no solamente educativos con nuestros estudiantes, sino educativos con mi compañero laboral, con ese clima laboral que es tan importante. Entonces, cuando nosotros hablamos de la flexibilidad y dicen que es una cualidad personal, nos permite poder cambiar en la organización educativa todo lo que usted quiera. Entonces, por ejemplo, usted hizo la planificación, pero tal vez la estrategia que usted llevó, pues no fue el 100% dentro de los indicadores, no llegó a ese nivel o no alcanzó ese nivel dentro de ese indicador. Usted retoma nuevamente la clase, ¿verdad? Busca que esa planificación usted pueda ser flexible en llevar nuevas reglas, no esos procedimientos tan rígidos, no una evaluación donde no haya una coevaluación, donde no haya una heteroevaluación, donde usted incluso no pueda compartir trabajo con sus estudiantes para que el estudiante pueda corregir. Mire qué cosa tan interesante, todas las cosas que no podemos hacer en función de eso. Dice, la flexibilidad no solo se trata solo de poder cambiar de rumbo cuando sea necesario, también se trata de estar abierto a nuevas ideas, dispuesto a experimentar. Las organizaciones que fomentan la creatividad y la innovación tienen probabilidades de ser más flexibles. Entonces, cuando nosotros intentamos que en nuestros espacios haya creatividad, haya innovación, pero podamos ser flexibles, vamos a tener buenos líderes que van a llevar el rumbo de nuestros países. Por eso tenemos a veces gobernantes no tengo ni la palabra cómo nombrarlos. ¿Por qué? Porque tal vez en muchos espacios y ocasiones no hemos hecho bien nuestro trabajo. Entonces, ¿qué es el liderazgo? ¿Qué es el liderazgo? Un líder es aquel que permite que todos podamos hacer un trabajo en equipo. El líder ayuda a trabajar en equipo, a que haya dinamismo, a que haya espacios armoniosos, flexibles, donde realmente no exista. En todo espacio tiene que existir la horizontalidad y la verticalidad, pero que nosotros podamos trabajar en función de nuevas ideas, de nuevos proyectos, de nuevos espacios que fomenten de verdad una educación transformadora y liberadora. Y aquí dice Benjamin Franklin, una inversión en conocimiento paga el mejor interés. Cuando nosotros sabemos, ustedes que están ahorita allí en este momento siendo estudiantes, pero cuando usted el lunes vuelve otra vez a sus espacios laborales y usted es director, es coordinador, es maestro, usted sabe que es fundamental invertir en conocimiento. Invertir en conocimiento, mis estimados, es volver sí a una parte de la educación tradicional, a esa lectura de libros, donde usted toma el libro, donde usted lee, donde usted reflexiona, donde usted en su espacio hace festivales de poesía, donde usted en su espacio hace festivales de ciencia, donde usted lleva a los niños a crear conciencia en cuanto a su orden. La estoy escuchando. Si alguien quiere compartir alguna... Perdón, profe, qué pena. Ok, tranquila. Entonces, eso es muy importante.
Importante que nosotros invertamos en conocimiento. Ustedes lo están haciendo a través del INSI. Nosotros siempre los invitamos a que revisen nuestra página, no solamente para ir al aula virtual, ¿verdad? Sino vayan y revisen toda la cantidad de artículos que están en la revista. Para esta ocasión no lo hice, siempre la última unidad es un artículo científico, pero considero que esta vez para mí era muy importante que nosotros buscáramos mejorar, aplicar esas buenas presentaciones, esa expresión verbal que van a hacer a partir de las exposiciones, de los mapas conceptuales, del registro anecdótico, que para mí es fundamental como nosotros, como futuros doctores. Ustedes doctorandos tienen que buscar la manera de sistematizar sus experiencias. ¿Y cómo sistematizan la experiencia? A través del registro anecdótico. Entonces yo aspiro, pues ya terminó la clase, quisiera escucharle a algunos de ustedes con alguna conclusión en general, o alguna duda, o alguna inquietud, alguna sugerencia, alguna recomendación que quieran hacer, porque estamos a pocos minutos de terminar esta actividad. Bueno, entonces para todos, de verdad que tengan una feliz tarde, un reparador descanso. No olviden estar siempre trabajando en el aula virtual. Recuerden que tienen que colocar su foto de perfil y estar muy claro. Yo siempre les hago la recomendación de que planifiquen el tiempo para que el 24 de abril ya tengamos todas las evaluaciones y puedan ustedes pues cerrar con éxito esta actividad, esta cátedra, que más allá de una ponderación que es muy importante, es que ustedes lleven a la práctica ese registro anecdótico y ese diario reflexivo que van a trabajar. Entonces, muy buenas tardes y espero que haya sido gratificante, porque para mí lo fue, tenerlos aquí en este encuentro sincrónico. Somos INSI, Ventanas al Conocimiento. Que tengan un feliz día.